Bienvenidos a Una Probada con María Elena Sarmiento y Juan Antonio Díaz. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, pero qué horror tener a un dirigente que no tenga sus capacidades mentales completas. En la historia reciente se habla mucho de la locura de muchos de los mandatarios. De Putin, pues se habla de su agresividad. De Biden, pues como que de repente se le va la onda, se queda mirando al firmamento, no sabemos si sea apto. Bueno, Maduro si se la lleva, o sea, de que le habla un pajarito. Este, López Obrador habla con Miguel Hidalgo, no, con Benito Juárez, perdón. Y no, el problema no es hablar con Benito Juárez, yo hablo con mi mascota, pero no me contesta algo que yo le pueda entender. Este, y el que a López Obrador sí crea que le contesta, pues es un poco preocupante. Claro que locura en los gobernantes hemos tenido en todo el mundo y en la historia antigua, ¿no? Sí, ¿Qué opinas? así es. Podemos hablar desde Calígula en la antigua Roma, que creo que es de los primeros registrados, sí, que ponía en duda su capacidad mental. También podríamos hablar de Juana la Loca en España. Aunque Sí, dicen que Juana la Loca, bueno, la locura de Juana la Loca era que era muy celosa y estaba casada con Felipe el Hermoso. Y entonces Felipe el Hermoso era, dicen que era muy mujeriego, y esa era la locura de Juana la Loca, pero bueno, no me gustaría tener un gobernante que simplemente se llame Juana la Loca, ¿no? ajá. Ahora bien, quisiera remarcar de inicio que la política no es explosiva en donde se dan los trastornos mentales o trastornos de personalidad o como le quieran llamar, ¿no? Yo creo que eso ocurre en nuestras familias, en nuestros vecinos, conocidos y demás. Lo que es preocupante y llama la atención es que un gobernante se comporte, ya sea verdaderamente con un trastorno o como diríamos, un fingimiento por el poder, ¿no? Y además son figuras públicas y entonces quizá nuestro vecino esté loquito, pero no lo sabemos, pero ellos al ser figuras públicas sí se exponen más y se ve más esos trastornos, esa conducta inapropiada, ¿sí? Y son de llamar la atención, por eso es lo preocupante, ¿no? Porque además no siempre la locura es en contra del Estado. Por ejemplo, Vlad el Emperador en Transilvania, este, era conocido, mucha gente le llama loco, le llamaba loco, por su agresividad. O sea, el empalador. A ver, para quien no sepa qué es un empalador, es meterle un palo por el ano hasta que se muera. Y se podían tardar varios días en morir y ahí los tenía colgados. Eso fue lo que dio origen a Drácula. Y sin embargo, cuando fuimos a Transilvania, pues allá se le rinde culto, habla del empalador o ya en ficción a Drácula, porque ese miedo que les infundía a los demás los hizo ganar su independencia y el respeto de los demás. Entonces, pues esa tal vez sea una locura, pero es una locura que les convino, ¿no? Que a lo mejor hasta era, no, bueno, él sí era violento así. Ahora, también la segunda cosa que hay que remarcar es que en los políticos no solamente ocurre un trastorno de personalidad específico, ¿sí? Puede haber una personalidad antisocial, puede haber una personalidad narcisista, puede haber una personalidad border, ¿sí? Pero vuelvo a decir, lo que se nota es que son figuras públicas, ¿sí? Yo sí creo que es muy difícil que un político no sea narcisista. A ver, yo de psicopatología sé muy poco. Lo único que sé es porque Toño daba clases en un posgrado y entonces un grupo de sus alumnas formó un grupo para tomar psicopatología porque tenían poco en la carrera y entonces yo estuve tomando clases con él
como durante un año de psicopatología. Y por lo que sé del narcisismo, es la gente que le gusta que la gente lo admire, enseñar lo grande que es. Y yo creo que para llegar a ser por voto en una democracia, porque si te toca por nacer rey, pues ahí sí es otra cosa, pero que te escojan, pues tienes que ser un poco narcisista, ¿no? Sí, nada más que hay que hacer una diferencia entre lo que es un trastorno o digamos la columna vertebral de la persona narcisista de la que tenemos conductas narcisistas. Yo creo que cualquier ser humano tiene una conducta narcisista. De hecho, se habla de un narcisismo primario, que es el que nos permite vivir. ¿Sí? Claro, todos en cierta medida nos gusta que nos admiren, pero si eso se vuelve lo más importante en la vida, si nada más para eso vivimos, entonces sí hablamos de una psicopatología, ¿no? Exactamente. Y ahora yo no creo que todos los políticos tengan rasgos o estructuras narcisistas muy marcadas. Hay unos que sí, de plano sí, pero no creo que todo es la generalidad. Sí. No sé, ahí, ahorita no se me viene al nombre de algún diputado. Hay diputados muy grises, realmente que no aparecen, sí que son la sombra y son los borregos de los demás. Sí. No estoy hablando de Monreal, no estoy hablando de Adal Justo, sí. No, Ellos, pero para llegar a ser presidente, sí tienes que tener rasgos importantes de narcisismo. aún así puede ser, pero por ejemplo, si comparamos a Enrique Peña Nieto, pues sí, ahí sí tiene Era rasgos más narcisista. narcisistas, pero por ejemplo un Cedillo, pues no era tan narcisista el señor, ¿sí? O Miguel de la Madrid, ¿sí? A ver, Ellos tenían otras características, pero sí estoy de acuerdo en que tienen que tener algo. López Obrador es un narcisista consumado. A ver, no lo podemos diagnosticar porque para hacer un diagnóstico tendríamos que verlo en una plática privada, ¿no? Sí. Pero por lo que se ve. Por lo que se ve, yo no le daría el diagnóstico de narcisista. Yo le daría el diagnóstico de un trastorno antisocial con marcados rasgos narcisistas. ¿Por qué antisocial? Porque su comportamiento está basado en la poca empatía, ¿sí? Y en que le gusta romper reglas, leyes, principios socialmente aceptados, ¿sí? Por eso para mí es la razón por la cual se va contra las instituciones autónomas, ¿sí? Y la falta de empatía, puedo poner el ejemplo simplemente de ¿por qué no fue a Acapulco? Me van a manchar la investidura, sí. Y las madres buscadoras, madres buscadoras. Y los niños con cáncer. Ajá. No, tienes toda la razón. Empatía no ha mostrado ninguna López Obrador. Ajá. Es el ser más, ¿cómo se dirá? Antiempático, o sea, contra la empatía que yo conozco, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, creo que parte de la locura de nuestras políticas es real y otra parte es fingida. Porque, a ver, lo podríamos acusar también de mitómano, porque tanto él como Claudia dicen mentiras todo el tiempo. Pero yo no creo que de verdad las crean. Un mitómano cree en sus mentiras. Sí. Y aquí yo no creo que ellos de verdad crean que todo está bien, 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 como Claudia fue a decir a Brasil. Ajá. ¿No? Ahora, aquí se complejiza la cosa porque también al tener poder, yo creo que ese es un componente más que se agrega a la psicopatología que padece, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Al tener tanto poder, al manejar tantos recursos, tantas decisiones, ¿sí? Lo que hace es que se sientan grandiosos, su ego se engrandezca, se infle, ¿sí? Se considere lo máximo, ¿sí? Y por eso, incluso el eslogan de un principio de López Obrador era El Salvador de México, ¿no? ¿Sí? La esperanza, disfrazada con esa palabrita, pero era, en el fondo, yo voy a salvar a México, ¿sí? Y yo creo que ese es un ego inflado que realmente ya raya en romper con la realidad, ¿sí? No es muy
es muy diferente decir, yo voy a combatir la corrupción, ¿sí? Voy a tratar de encerrar a las personas corruptas, yo voy a eliminar los años de corrupción, ¿sí? Es muy distinto, ¿sí? Uno, yo creo que es un hecho real, ¿sí? De tratar Porque de combatirla. es imposible erradicar la corrupción. Ajá. El ser humano es corrupto por naturaleza, o sea, realmente. No, y no tanto así. Yo creo que hay países avanzados, Dinamarca, ahora sí vamos a ponerlo, Noruega, que tienen baja índice de corrupción, pero no existe, ¿sí? Pero hay otros países que sobresalen en corrupción. Entonces no puedo afirmar que toda la gente sea corrupta. ¿Tenemos algo? Sí. Ok, de tranza. A ver, yo Que creo que no, dice, tienes razón, tal vez haya países menos corruptos, pero ajá, totalmente carentes de corrupción, yo creo que sí, no hay no, no hay ninguno. nadie, ninguna persona. Sí. Hay veces que es dar la mordida o morirte en el intento, Sí, porque nada más que en México tenemos muy arraigado el dicho que dice, el que no tranza no avanza. sí, Ese es el hay problema. niveles, Sí. En la pero India, en claro, muchas partes, la corrupción es altísima. o Sí. sea, el que no fuera nada corrupto sería el que jamás en su vida se ha pasado un alto porque tiene prisa. Ajá. O vaya, no infringir ninguna ley. No creo que exista alguien así. Pero sí creo que en México eso es nuestra cultura. Y yo creo que habría que tratar de cambiarla. Pero yo no veo a los morenistas cambiándola. Ah, Los morenistas lo que están haciendo es robando de ellos y dejando, y haciéndose, no han metido a nadie a la cárcel, o sea que no han parado el robo de los anteriores, exactamente. tampoco. Entonces ahí podemos decir que en un común denominador, por lo menos lo más observable de este partido, son conductas antisociales. ¿Sí? Realmente están buscando el beneficio individual y no el beneficio de la nación. ¿Ok? Se justifican muy fácilmente, ¿sí? Eso es una enfermedad Ah, mental, o sea, por lo menos conductas patológicas, ¿sí? Tenemos al diputado Aces, ¿sí? haces. Aces, y a Monreal, ¿sí? Presumen, los encuentran yéndose en un helicóptero a sus lugares, no sé dónde hayan ido, pero más o menos en promedio podemos decir que un viajecito de esos salen $5,000. ¿Dónde queda la pobreza? ¿Sí? Franciscana, que no somos iguales, que bla, bla, bla. Eso también es una conducta antisocial, porque marca un para ellos y uno para mí, ¿sí? Y también es la falta de empatía, no es ponerme en sus zapatos de qué puedo hacer con esos 5,000 en lugar de emplear un helicóptero, ¿sí? En el caso de Claudia, darle hipervectina, ay, ya no me acuerdo el nombre de la, Ah, bueno, la medicina la medicina para piojos a la gente como medicina para el SIDA, para el COVID, para para el el COVID. COVID, perdón, ay, es claramente una baja Ajá, empatía, y una. viene la pantalla. Se va a Brasil en un vuelo comercial, ¿sí? Entonces tuvo que hacer escala en Panamá y de Panamá ya se fue a fue en Río de Janeiro o en San Paulo, ya no No sé. sé, en Bueno, en Brasil, Brasil, pero sí. ¿ok? Y eso es pantalla, ¿sí? No pude observar bien la escena porque la pasaron muy rápido, pero de regreso, no sé incluso si venía en primera clase, pero en clase turística, creo que no. Venía leyendo muy bien su librito y no sé qué era, pero venía leyendo su librito, pero el espacio que había no es el que a mí me ha tocado en la clase turística, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve decirme voy en un vuelo comercial si de todas maneras el costo de primera clase o clase ejecutiva es superior A al de ver, los yo demás? creo que el presidente ¿Sí? o la presidenta sí debe tener un avión que la Ajá, lleve y que la traiga. exactamente, ahí sí, pero no la pantalla. Yo Pero hablo de lo que la es pantalla. importante es que llegue a abrirnos paso como país, no a cerrárnoslo, no a, no a pelearse con los demás países o a ofrecerles un programa fallido,
porque Sembrando Vida, pues ha deforestado más de lo que ha sembrado. Es claramente un programa fallido. ¿Y tú crees que lo van a seguir el grupo de los G20? Ella lo sabe, Claudia lo sabe, pero lo va a ofrecer. Eso es fingir locura. Exactamente. En la pantalla. Sí, yo no creo de ninguna manera que esté loca. Se hace la loca. O sea, va a decir que aquí todo está bien, 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 cuando sabe que no es cierto, ¿no? Eso es fingir locura, que yo no sé qué está peor, pero las dos cosas, sinceramente, qué miedo, porque además nos vamos a enfrentar ya pronto a un presidente en Estados Unidos que yo no sé si esté fingiendo o no esa agresividad, Impulsividad. esa impulsividad, eso que tiene a México en la boca todo el tiempo para insultarnos. Exactamente, pero ya dijo Claudia, no se preocupen, la economía está estable, vamos a soportar, México sigue avanzando, lo cual, si hay un problema en el Tratado de Libre Comercio, nos friegan, ¿sí? Nada que la economía de México está suficientemente sólida para aguantarlo, no es cierto, ¿sí? Quizá, ¿sí? A lo mejor por eso también habló con otros presidentes como el de China, Vietnam, tratando de abrir nuevos mercados, no lo sé, ¿sí? Porque se me hizo, bueno, China sí tiene mucha injerencia en México desde hace ya algunos años, pero Vietnam y Indonesia y países teníamos poco contacto y creo que a lo mejor está abriendo otros canales. Pues ojalá. Sí, ojalá. Y la verdad es que lo que queremos es lo mejor para México. Y nos gustaría tener salud mental en el gobierno y entre nosotros. Y nos gustaría que nos dijeras qué opinas de la salud mental de nuestros gobernantes. Y que se revierte a la población. Y, ¿Sí? y cómo nos afecta okay. a nosotros. Porque, por ejemplo, nada más para poner un botón, como dicen por ahí, después de la elección, creo que en México hubo mucha depresión, ¿sí? Por lo menos en ciertos sectores. Entonces, no solamente es que el gobierno tenga patologías, sino también provoca patologías reactivas, vamos a decirlo así, en los gobernados, ¿sí? Qué terrible, pero es cierto. Hubo una depresión de la cual todavía no ha salido muchísima gente, porque siempre presumen que son mayoría con 30 millones de votos, pero somos mucho más mexicanos que 30 millones. Entonces, pues por mi parte es todo, no sé si tú quieres. No. Sí. Muchísimas gracias por vernos. Si te gustó, dale like, que nada te cuesta y para nosotros es importante. Suscríbete para que nos puedas seguir y te agradecemos mucho tu visita. Hasta la pronto. próxima.